¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, la realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no quieren contarte, lo que otros no te muestran. Por más que nos censuren, aquí estamos para todo el país mostrándoles la realidad. Si anoche te indignaste, nos indignamos por la apología del delito que han hecho con ese video vergonzoso que pasaron en la escuela número 8 Carlos de la Pena de La Boca, si la comunidad educativa se indignó, si los padres dieron la voz de alerta y marcharon anoche mismo podrían haber estado con sus hijos en sus casas, pero con una valentía ciudadana que realmente es muy importante marcar, marcharon y hoy el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires no solo apartó del cargo, las dejó afuera a las dos maestras responsables, sino también a la directora de ese establecimiento que la han dejado afuera del cargo de directora de la escuela número 8 Carlos de la Pena. Si te indignaste anoche, hoy nos vamos a indignar más, porque hay una segunda parte de ese video de la vergüenza, que con forceps, pero atención a este tema, porque anoche, hoy, algunos televidentes nos decían, pasarlo es, como se dice habitualmente en el interior, hacerle el caldo gordo a los que están intentando distraernos o a los que están intentando confundirnos. Pero no nos pueden confundir. Hay que pasarlo para estar en alerta, porque ese video, la semana pasada, se intentó pasarlo en otros establecimientos educativos. Se dice que ese video fue elaborado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas, que el año pasado esta ONG fue recibida por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el señor Abruj. Hoy nosotros nos comunicamos, una actitud un poco confusa, y dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con ese video. Pero ese video evidentemente tiene un autor intelectual. Justo se da en un momento en que se trata de confundir a los argentinos, nuevamente con la teoría de los dos demonios, que no corre, porque el propio juicio de las juntas dejó muy claro y la condena al terrorismo de Estado. Por eso decimos que hicieron la apología del delito, siguen intentando confundirnos y además con el número de los verdaderos desaparecidos, que el propio gobierno está interesado en crear confusión y volver a discutir un pasado que no se discute en la Argentina. ¿Por qué? Porque hubo un juicio histórico a las juntas militares que condenó y que además condenó la práctica del terrorismo de Estado en la Argentina. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta y el gobierno debería tener en cuenta. Y el Ministerio de Educación Nacional de Esteban Bullrich debería comenzar a investigar sobre los autores intelectuales de este video de la vergüenza. Porque nos dijeron que la semana pasada, reitero, se pasó en otros establecimientos educativos y se pasó en algunos colegios secundarios de renombre de la capital federal. Entonces, atención, creo que ha llegado la hora de que el Ministerio de Educación que dirige Esteban Bullrich, que ha tenido una frase además realmente muy desafortunada sobre el nazismo, justamente en Holanda, que está de gira con el presidente cuando los docentes en 18 provincias siguen de paro. Dijo, es un símbolo muy importante, especialmente trabajando en educación. Reiteremos el contexto. Fue ayer el presidente con la primera dama y con el ministro a la casa de Ana Frank, allí en Ámsterdam. Sí, se refería a los diarios cuando dijo esto. Es un símbolo muy importante, especialmente trabajando en educación. Ella tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería, y esos sueños quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia. Y parece que Esteban Bullrich proponía que todos tenían que hacer una gran unidad con Hitler. Eso es lo que propuso aparentemente. Hoy las maestras que ayer pusieron este video y la directora de la escuela número 8 Carlos de la Pena de La Boca fueron separadas del cargo. Ahora miren
La maestra dijo que no se equivocó, Atención. Reivindicó la puesta del video y mostrárselo a los alumnos. Y la directora, me contaron los padres, que anoche estuvieron con nosotros, sobre el final de ese video pidió un aplauso. La directora hoy lloró desconsoladamente ante la ministra de Educación, diciendo que no conocía el contenido del video, que se le había ido de las manos, que no había tenido personalidad para ese momento. Pero los padres dicen que ella pidió un aplauso por el video cuando se mostró en el día de ayer. A ver qué decía la maestra. Pasé un video que dijeron que era agresivo, violento. ¿Qué opina de ese video? No, enseña. Lo único que quisimos demostrar era que también hubo gente que mató de parte de los guerrilleros. ¿Está acorde a la currícula que hay que hacer en las escuelas primarias? Sí, obvio. ¿Estás segura? ¿Quién tomó la decisión de pasar el video? ¿Quién toma la decisión de pasar el video? Entre las dos docentes. ¿Entre quiénes? ¿Usted y quién más? Y mi compañera. ¿La currícula primaria avala la teoría de los dos demonios? ¿Por qué dice eso? No le quise demostrar a los chicos la teoría de los dos demonios. ¿Qué le quiso demostrar? ¿Qué le dijo el ministerio, señora? Me suspendió ¿Por qué razón? por el acto de ayer. No creo que estuve Lo mal. volvería a hacer. Sí, Adelante de los nenes, lo volvería a pasar. sí. ¿Está convencida del video que mostró en el acto? Sí. ¿Sabe lo que es la apología del delito? Sí, pero no es malo. ¿Por qué dicen así? No es malo. Bueno, ahí tenía, ¿no? La maestra sobre el video de la vergüenza, el hashtag con el que nos pueden acompañar y condenar y denunciar. Esta noche es el video de la vergüenza. No se arrepiente, reitero. Sería muy bueno y las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación deberían comenzar a investigar de qué usina salen estos, de qué lugares, y a ver si no hay algún tipo de ligazón oficial. Porque reitero este concepto, la semana pasada este video fue tratado de llevar a otros establecimientos educativos que no fueron aceptados. Y en algunos colegios de renombre se pasó este video. Atención. Hoy la subsecretaria de Educación de la ciudad de Buenos Aires habló, estuvo muy duro, Andrea Bruzzas, que reiteramos, bueno, las maestras y la directora fueron dejadas en su cargo, fueron cesanteadas en sus cargos. Esto decía la subsecretaria de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La primera reacción cuando esto llegó al ministerio fue de no poder creerlo, o sea, hubo que chequearlo porque son cosas tan aberrantes que no lo podía creer que hubiera pasado. Así que absolutamente indignados y repudiando esto, y se va a separar preventivamente del cargo, es como se llama legalmente, ¿no? Sí. A las docentes y a la directora. La directora está a cargo de la institución, está a cargo de la escuela, claro. Ella es responsable, ella tendría que haber chequeado lo que se estaba pasando a los chicos, y si no lo hubiera podido chequear, lo tendría que haber interrumpido. Bueno, ahí está, es claro, ¿no? Las directivas que bajaron del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Educación. Reitero, la directora y las maestras fueron dejadas de lado de la institución. Y además, en una muy buena iniciativa, en los próximos días, en esa escuela y en otras escuelas se va a invitar a personalidades de los derechos humanos a que hablen sobre justamente la esencia de lo que significó la dictadura. Pero si nos indignamos todos anoche por esto, reitero, no me canso de decirlo, que fue una apología al delito, que hay que denunciarlo, ya fueron denunciadas además penalmente estas maestras, vamos a ver porque hubo una segunda parte. No les bastó con una primera, hubo una segunda parte muy provocativa, porque esto hay que unirlo a lo que decíamos ayer sobre lo de Javier González Fraga, que hoy realmente un televidente me hizo notar una palabra que ayer nosotros no habíamos en esa sarta de locura que dijo Javier González Fraga. Habló de la palabra que había que hacer desaparecer a ciertos dirigentes políticos de la Argentina. Cómo lo traicionó el subconsciente a Javier González Fraga, que hace que hay que hacer desaparecer a ciertos dirigentes políticos que no comulgan con sus ideas, pero para él hay que hacerlos desaparecer de la vida escena.
Un poco habría que recordar, estaba pensando hoy, lo que Felipe González nos decía hace 2 viernes atrás, cuando desmintió al diario Clarín, que decía, muy bien, dándole instrucción cívica a muchos en la Argentina, Felipe González, no soy partidario, no lo he sido ni seré, de que por la vía judicial ni por otra vía se haga desaparecer, se haga, él utilizaba otra palabra en ese momento, eliminar. ¿no? Eliminar, exactamente, se elimine a adversarios políticos que tienen que estar justamente en la arena política. Gato, a mí me interesaría preguntarle a Baradel qué se hace desde la gremial, digo, con una maestra que hace lo que hizo esta señora, porque es un tema complejo también, porque no deja de ser una compañera. Sí, pero no de ninguna manera, pero hay una cuestión que tiene que ver con el derecho de todo y con lo que determinó la justicia en este país, que hubo un genocidio y fue un genocidio por planificación, y eso tiene que quedar claro. No estaría, si fuera afiliada nuestra, seguramente recurriríamos a lo que son estatutariamente el Tribunal de Disciplina y la hubiéramos apartado del tema de la afiliación, porque además va en contra de los valores democráticos. Y además, lejos de arrepentirse, lo reivindica. Bueno, mal podría arrepentirse porque esta maestra, como te decía ayer, no espiando porque es público, son sus perfiles públicos de Google+, de Facebook, en todos lados cuelga todo tipo de literatura pro-militar y antidemocrática. Reivindica la dictadura, dice en un momento que a Baradel, Videla, pone una foto de Videla haciendo así, como 3, y dice, a Baradel lo afeito y lo hago disciplinar en 3 minutos. Decía la maestra sobre... Claro, pone un póster, digamos, un flyer. Sumándose a la campaña de desprestigio que te hacen también. Sí, no, pero además... porque no es porque piense diferente, esto hay que aclararlo, no es que piensa diferente, son valores antidemocráticos, ¿no? La justicia en este país, primero con el juicio a las juntas, y después con todos los juicios que se hicieron por delante, ha planteado claramente que hubo un genocidio en nuestro país, y eso tiene que ser ley para todos. Bueno, enseguida vamos a hablar también con Roberto Baradel, porque mañana y el jueves hay paro docente, han rechazado la nueva oferta salarial, no sé si es nueva o es la misma, pero enseguida vamos a estar hablando. Ahora, para ver, para denunciar, para conocer lo que muchos están tratando de hacer a la Argentina, vamos a ir a la segunda parte del video de la vergüenza. Bueno, esto es la segunda parte, indignante desde todo punto de vista, hay que estar atentos y hay que saber, nosotros con la producción hemos tratado de averiguar, pero no lleva firma. Reitero, se ha dicho que podía ser realizado por un centro de estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas, que el año pasado fue recibido por el secretario de Derechos Humanos
del gobierno de Macri, pero hoy nos pusimos en contacto con ellos, lo niegan. Pero realmente es el video de la vergüenza. Es interesante, Gato, sí. Este centro de estudios, el Centro de Estudios Sí. Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, es como, para el que no lo conoce, como una especie de Cecilia Pando ayornado. Es su líder, que es una abogada de 41 años, se llama Victoria Villarruel. Ayer, por ejemplo, ayer a la noche, estaba en un canal de la competencia, en un canal que también tiene debates, algo más airados, a veces que no se entienden nada. Estaba invitada, ya fue invitada 4 veces en los últimos 2 meses a ese mismo programa, donde vierte sus denuncias, por así llamarlas, contra los que ella considera los grandes culpables del terrorismo de Estado, que son las organizaciones armadas. Esta señora Victoria Villarruel es, a diferencia de Pando, mucho más calma en sus planteos y más efectiva al transmitir esta idea de que no hubo terrorismo de Estado, sino que hubo terrorismo por parte de organizaciones. Es decir, para confundir la historia y contrariar lo que la justicia estableció en base a pruebas, testimonios y un juicio inédito en el mundo. Bueno, esta es la Pando del siglo XXI, digamos. Leopoldo Moró, tu reflexión sobre lo que vimos ayer y sobre esto, ¿no? Y sobre esto que el gobierno está tratando de hacer cambiar la historia de la Argentina, ¿no? Bueno, esta es la consecuencia de un nuevo clima de época que precisamente instaló el gobierno de Cambiemos y Macri. Macri es el que dijo que en la década del 70 se había atravesado una guerra sucia, concepto que contraría claramente precisamente el fallo que condenó a las juntas, que descalificó ese concepto y lo reemplazó por el de un genocidio planificado. Esto es la consecuencia también de un Macri que dijo que los derechos humanos eran un curro, que la lucha por los derechos humanos era un curro. O la consecuencia de no haber echado del gobierno a Gómez Centurión cuando intentó, entre otras cosas, justificar el robo de bebé, diciendo que no había formado parte de un plan sistemático, sino que se había producido algún hecho aislado, y hay 500 chicos de los cuales ya se han recuperado más de 100. ¿Cómo se entiende sobre ese punto, Leopoldo, que los radicales que están en Cambiemos lo hayan apañado a Gómez Centurión y lo hayan exigido al presidente que lo haga renunciar? Porque hace tiempo que han dejado de ser radicales, por lo menos radicales irigoyenistas y alfonsinistas. Además, porque si hay algo que hay que reivindicar del gobierno de Alfonsín, es precisamente que fue el que inició el proceso de condena al genocidio. El juicio a las juntas, un juicio histórico, hecho en el marco del Estado de Derecho, con las garantías que estos miserables no le daban a los que mataban en los centros clandestinos, los torturaban o los tiraban de los aviones. Creó la CONADEP, que hasta el día de hoy es la que apuntala con muchas de las pruebas que recolectaron los juicios que se continuaron más adelante, del 2013 en adelante. Modificó el Código de Justicia Militar para que estos vándalos pudieran ser juzgados por tribunales civiles y no en el ámbito militar. Entonces, estos tipos han dejado de ser radicales hace mucho tiempo. Son furgón de cola de una restauración conservadora que, entre otras cosas, nos trae esto. La regresión en la Argentina es enorme en materia social, económica, y ahora está muy claro que en materia institucional, porque poner esto en cuestión es efectivamente una regresión al pasado, que además creo que en principio uno puede decir, bueno, es un cambio de época, se le suelta la lengua a algunos que pensaban esto durante toda la vida, pero no se animaban a decirlo, pero creo que ahora ya forma parte de una estrategia del gobierno. Yo creo que esa estrategia se inauguró con el discurso de Macri el 1 de marzo. Dejaron de ser el gobierno del diálogo, que nunca lo fueron, pero mentían con eso, dejaron de ser el gobierno del consenso y pasaron a la guerra. ¿A la guerra contra qué? Contra los sectores populares. Quieren desacreditar y estigmatizar la causa de los derechos humanos. Quieren tirar a la sociedad contra los maestros. Quieren generar un clima a través de la judicialización de la política, de criminalización de la política. No estás con el gobierno, sos un criminal, sos un corrupto, etcétera, cuando en realidad la corrupción la representan ellos, porque todos los días están robando puestos de trabajo a los trabajadores, haciéndole caer el salario, robándole patrimonio a los pequeños y medianos empresarios, robándole a los chicos la educación pública. Y bueno, yo creo que están en una actitud provocativa, hay que tener mucho cuidado, están provocando, como cuando horas antes de la marcha del 24 pusieron arriba de los pañuelos blancos
monolitos para taparlos. Sí, o la foto en el Congreso. Efectivamente, la foto del Congreso. Los dichos de González Fraga, uno puede decir, bueno, este tipo es un desquiciado. ¿Cómo va a decir que a los que concurrieron el 24 de marzo le pagaron 500 pesos, le daban vino, Coca-Cola y choripán? Hace 30, 40 años que se hacen marchas el 24 de toda la sociedad, marchas plurales de izquierda, de partidos vinculados al peronismo, etcétera. Y sale. Pero no es un desquiciado. Yo creo que está formando parte de un plan que es provocar. En realidad... ¿Pero provocar para qué, Leopoldo? Y ellos quieren que haya sectores de la sociedad que reaccionen violentamente. Y hay que tener cuidado, porque lo están intentando. ¿Para justificar qué? Y para justificar un estado de excepción en la Argentina. Claramente, un estado de excepción. ¿Vos creés que el gobierno Macri quiere instalar un estado de excepción a la Argentina? No tengo duda. A ver, yo sería un desmesurado si dijera que vivimos en las condiciones de una dictadura militar. Pero también sería un desmesurado si dijera que hoy vivimos Estado de Derecho pleno. ¿Cómo va a haber Estado de Derecho en un país donde hay un preso político o una presa política como Milagro Sala? O en un país donde se ha hecho ya un sistema, el espionaje a través de las escuchas? O en un país donde los jueces inventan causas gemelas para sacar causas que ya habían pasado por cosa juzgada y con eso perseguir. No estamos viviendo un Estado de Derecho. Y además nos están otra vez trayendo al lenguaje de la militarización de la política. Eso se conecta también con el tema de la compra de armas. Leopoldo, el gobierno dice que hay sectores de la sociedad, lo dijo ayer Javier González Fraga de nuevo, que quieren desestabilizar y que quieren hacer caer al gobierno de Macri. No, lo que quieren desestabilizar son ellos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se han dado cuenta... Tal vez se dieron cuenta hace mucho tiempo, pero ahora ponen la cara y de alguna manera lo dicen o lo insinúan. Incluso la vicepresidenta hasta llegó a sugerir la posibilidad de suspender las elecciones. Eso le quería preguntar. ¿Eso fue un exabrupto o fue parte de esta estrategia habla que usted... sin filtro? Ella entra a una reunión, escucha y después habla sin filtro. Ya le pasó una vez cuando salió de una reunión del grupo de trabajo más íntimo del presidente y dijo, estamos yendo hacia un país como la India. Digo, es una mujer, pero él lo escuchó. Digo, yo creo que circula una tesis en ese sentido, porque además este es un proyecto continental. También van hacia un estado de excepción en Brasil. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá están los sectores financieros. Se vive un estado de excepción. Pero todavía van a avanzar más. Todavía van a avanzar más. Ya hablan de trasladar el gobierno a la corte. Pero esto, Moró, ¿no es también confundir un poco al estilo de lo que ocurre con el canto Macri basura, vos sos la dictadura, en marchas en las cuales... La militancia, por supuesto, muchas veces se exacerba, canta cosas... Bueno, pero una cosa es la actitud de la militancia y otra cosa es la actitud de los dirigentes. Y ellos como dirigentes son los que están alentando este clima en la Argentina y son los que están buscando, a mi juicio, la generación de condiciones para un estado de excepción. ¿Pero no es excesivo hoy acusarlo a Macri de algo así? No. ¿De qué? ¿De que busca un estado de excepción? De la dictadura, de sugerir que quiere... pero ¿qué acabo de decir? Que sería una exageración de mi parte decir que vivimos en una dictadura militar, solamente lo que atravesamos eso sabemos cuál es la diferencia. Pero también es una exageración decir que vivimos en un Estado de Derecho. Acá se han arrasado todos los derechos y garantías. Espionaje, persecución a través de la judicialización, están criminalizando la política. Al adversario político se terminó la lucha entre oficialismo y oposición que es propia de la democracia. Por ejemplo, rigen plenas libertades para que nosotros digamos todo lo que estamos diciendo acá. Sí, pero por supuesto que rigen libertades. A veces nos cortan la señal, pero bueno, una empresa, no el gobierno. Por eso marco que estamos en una situación intermedia. Yo no he dicho en ningún momento que estamos en el marco de una dictadura. Yo lo que he dicho es que estamos en una situación intermedia y que así como tenemos el ojo puesto en la crisis social que se ha desatado, tenemos que poner el ojo en que este gobierno no nos desate una crisis también institucional. Leopoldo hablaba de guerra, ¿no? De que han declarado la guerra, que a partir del 1 de marzo, y la provincia de Buenos Aires dijeron directamente, el ministro de Educación dijo, estamos en guerra con Baradel. Ellos utilizaron esa palabra. Ellos utilizaron un lenguaje bélico, nosotros lo venimos denunciando hace tiempo, hace más de 5 semanas, la confrontación. Hoy volvieron de vuelta, o sea, hicieron la misma propuesta que habían hecho durante esta semana de conflicto,
los 6 gremios decidimos una medida de fuerza de 48 horas y el problema ahora que los gremios vuelven con el tema del kirchnerismo. Yo sabes que siento que están haciendo, además de ser macartismo, están estigmatizando como se estigmatizaba en los años 90 contra el tema del terrorismo, que desestabilizaban los subversivos, los delincuentes subversivos. No, ahora Finocchiaro dijo directamente que buscan desgastar a Vidal. Claro, no, pero no es así. El problema que la gobernadora, y nosotros lo planteamos, lo que tiene que hacer es una propuesta que mejore la propuesta salarial de los docentes. ¿Por qué estamos los 6 gremios? ¿Hoy no recibieron ninguna mejora? Ninguna mejora. ¿Insisten con lo mismo que les vienen proponiendo? Exactamente lo mismo. Lo único que dijeron que ellos que tienen una responsabilidad en hacer más eficiente la inversión en el sistema educativo. Si sobraba algo, si ellos eran más eficientes y sobraba algo de eso, lo iban a incorporar al tema del salario. Una cosa que no se puede creer. Nosotros no lo vimos nunca. Y además, con esto de los niveles de ausentismo, vos fíjate, le pedimos cifras nosotros. De una semana, la semana pasada nos hablaba del 25%. Hoy en la mesa fueron con el 17%. Ya 8 puntos de una semana a la otra. Entonces, pero lo que no en concreto, lo que no están haciendo es hacer una propuesta de mejores. Y permíteme con esto, coincido absolutamente con Leopoldo Moro, porque lo que nosotros vemos, todos los que escriben, además hay algunos periodistas entre comillas, otros que los pensarán así, pero que escribían en otras épocas de nuestro país y justificaban el advenimiento de la dictadura y justificaron después la aberración o taparon los horrores de la dictadura. No vaya a ser cosa que en este supuesto plan de desestabilización lo que estén buscando es un estado de excepción o garantizar o justificar la represión que se puede porque venir. además está claro que si el gobierno o Javier González Fraga tiene que hacer una denuncia, tiene nombre y apellido, que vaya y haga la denuncia, porque todos vamos a estar defendiendo al gobierno de cualquier intento de desestabilización. Entonces, que dejen de hacer marketing berreta con ese tema que nos ha costado mucho de los argentinos, y que si tienen algo, que hagan una denuncia concreta. ¿Y quiénes son los primeros perjudicados cuando se interrumpe el orden constitucional? Los trabajadores, los militantes. Ahora, sobre precisamente ellos no. Aprovecho que está Roberto Feletti, porque hoy volvió a decir la CUNSA y los integrantes, un año después, que la provincia está fundida, que no tienen plata para los docentes, que no hay plata y que no pueden darle más de lo que ellos piden. ¿Esto es así? La provincia, bueno, nosotros ayer mantuvimos con la intendenta Magari una reunión con el ministro de la CUNSA, discutiendo cuestiones fiscales. La provincia nunca... ¿Dieron ese aumento ustedes en La Matanza? Todavía no, estamos en conversaciones. La provincia nunca puede hablar de estar fundida cuando salió a los mercados internacionales y recibió un montón de dinero de deuda. No se le presta a una provincia quebrada. Y segundo lugar, a fin de año recibió 25.000 millones de pesos directamente de la Nación, ¿sí?, para cerrar sus cuentas. Entonces, no podemos hablar de una provincia quebrada o de cuentas públicas quebradas. Acá lo que me parece que se está discutiendo, y yo coincido con Leopoldo en muchas cosas, es una búsqueda del disciplinamiento social para poder implementar este plan. Y en ese disciplinamiento empieza el cercenamiento de las libertades democráticas. Nunca pasó que un ministro de Trabajo denuncie a un juez, como pasó en el conflicto bancario, por querer hacer valer las convenciones colectivas de trabajo. Y en provincia de Buenos Aires. Y en provincia de Buenos Aires porque defiende el derecho a huelga irrestricto. Entonces, me parece que el gobierno, en todo este marco de cuestiones que me equivoco, que voy, que vengo, está avanzando sobre los espacios democráticos, no sé con qué resultado. Coincido con Leopoldo que acá la democracia como se concibió en el 83, y en eso tuvo mucho que ver Alfonsín, a pesar que yo era un adversario, digo, hoy está en tela de juicio, hoy está cuestionado. ¿Sí? ¿Ustedes creen que es una rosca de ustedes o es que es la sociedad que tiene que atender a esto? Porque a veces pienso que hay un microclima también dentro de la política. No hay un microclima. Es mi sensación. Hay una embestida contra toda movilización popular. Pero hasta lo que pasó en el recital del Indio fue embestido y agredido por el propio presidente de la Nación. Además, si hubiera, discúlpame, Roberto, si hubiera un microclima, no se hubieran movilizado en esta última semana millones de compatriotas, porque... Y ellos se quejan que las movilizaciones son sostenidas y cada vez hay más gente. ¿Saben cómo bajan el nivel de las movilizaciones? Convocando el diálogo y escuchando los reclamos y buscando a ver si se puede encontrar una propuesta. Así se baja el nivel de las movilizaciones. Hemos tenido un marzo de movilizaciones multitudinarias por distintas razones. A ver, Carlos Heller. Sí, a ver, yo siempre digo, insisto y repito, que la dictadura cívico-militar no fue, su fin no era
los 30.000 desaparecidos. Los 30.000 desaparecidos eran el medio para llevar adelante el programa económico que tenía la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, si nos olvidamos de eso, no entendemos bien de lo que se trata. Este gobierno, para llevar adelante el programa económico que tiene planteado, que tiene enormes puntos de coincidencia con los de la dictadura y enormes puntos de coincidencia con los de los 90, no puede lograrlo si no avanza en crear un clima de intimidación y si no llega a métodos sancionatorios que en primer lugar pueden ser discriminatorios. Esta cosa de decir que digan de qué partido son, es decir, es gravísimo empezar a plantear la discusión en términos de no, la reivindicación no importa, decime de qué partido son. Primero decirnos de qué partido son y después vamos a arreglar y después vamos a ver si discutimos o no discutimos. Es una locura, así que no nos extrañemos de que es una escalada. Es decir, la violación de la democracia no es solamente con tanques y fusiles, es con jueces sancionados por tomar determinadas actitudes, es con dirigentes gremiales denostados por tomar determinadas actitudes, es por todo ese clima que se va instalando, es cuando el presidente dice lo que dice en su discurso solemne de apertura de las sesiones. Es decir, van instalando un clima que va habilitando el camino para políticas más duras. Por eso, volviendo al punto de partida, yo creo que más allá del episodio de la escuela, acá hay un tema de fondo. ¿Quién hizo ese video? Yo creo que aquí hay una investigación muy de fondo, judicial, de quién hizo ese video. Al principio porque no son esas dos recursos, para hacerlo de recursos. Claro, no son dos maestras facho que armaron una cosa y que levantan un cartelito. Por eso yo decía al inicio... Acá hay una cosa sistemática... Carlos, por eso yo decía al inicio que ahora tiene que el Ministerio de Educación a nivel nacional investigar, porque sé que la semana pasada hubo un intento de hacerlo circular en muchas escuelas. Y en un colegio de renombre de la capital federal se lo pasó la semana pasada. Entonces, el ministro Bullrich tiene que investigar de dónde salió esto. Y la ministra o si no salió de alguna esfera oficial. De la ciudad, no alcanza con que diga que está indignada. No, por supuesto. Tendría Pero que hacer algo más rápido, que actuaron rápido, hay que decir. Apartaron, repudiaron, van a hacer acciones de derechos humanos. Si no hacen eso. Además hay una cuestión que un minuto. Adelante. Porque hoy, para cerrar este tema, hoy miren qué importante es el mantenimiento del tema de la memoria y de lo que significaron los juicios en la Argentina. Hoy, el juez federal, Daniel Rafecas, que tiene toda la causa del primer cuerpo de ejército, mandó a detener a 12 imputados por crímenes de lesa humanidad que pertenecieron a grupos de tareas de la pasada dictadura militar. Hoy, 12 por asesinatos que hicieron entre los años de la dictadura militar. Están detenidos hoy. Es decir que, por suerte, avance. Héroes. Bueno, ahí está. Claro. Y bueno, hoy me decían justamente, mirá los héroes. Los héroes acusados de haber cometido crímenes porque entraban, los interrogó el juez Rafeca, por crímenes que entraban a los departamentos, mataban. Los casos son escalofriantes, los que está investigando el juez Rafecas. Son escalofriantes, reitero, hoy, 12 detenidos. Entonces, miren cómo cobra actualidad lo que, como bien dice Berco, las maestras dicen son héroes. No, quería decir que hay una confusión, porque el Ministerio de Educación también tiene que atender lo que pasa en las escuelas privadas, porque acá hay una confusión entre la escuela privada y la escuela pública. Se cree que la escuela privada no es pública, y es pública. La escuela privada, más allá de quién la administre, es una escuela pública que tiene que estar bajo la supervisión del Ministerio. Entonces, si este video se pasó también en escuelas privadas, tiene que también el Ministerio... Y que además recibe enormes recursos del Estado. Exactamente, además reciben enormes recursos del Estado. Las escuelas confesionales, sí. Todas las privadas. Obvio. Por eso digo, porque hay una confusión. En la ciudad de Buenos Aires, porque muchas veces se cree que la escuela privada es del dueño. No lo pasaron en la escuela privada, las escuelas privadas. No lo pasaron en la escuela privada, Sé que lo pasaron en un colegio público, de renombre de la ciudad de Buenos Aires. Y tendrías que decirlo, Bati, no lo voy a decir. Permítanme hacer una pregunta quizás disonante, pero a vos, Roberto, con todo el respeto y con todo lo que hemos respaldado la lucha de los docentes de este tiempo. El viernes, en el acto central,
vos llegaste en el camión que venía de la Asociación Madres de Plaza de Mayo con Eve Bonafini, cuya... No fue así. ¿Participaste del acto? No, tampoco. Bueno, te quiero preguntar sobre la... Solo mediáticamente. ¿Estabas presente? No, la marcha... Te compraste el verso de algún medio. Marchamos nosotros... Lados, no lo vi desmentido. Sí, lo desmentí yo, lo planteé en el radio. ¿No estuviste, no pasaste por No, pasé a saludar a Eve... ¿Subiste al escenario? ¿Es lo mismo? No, tampoco. No estuve, te digo, estuvimos 3 horas. Te quiero preguntar por lo que dijo, igual, no cambian. Bueno, no cambia ahora te contesto por lo que dijo. Estuvimos 3 horas, marchamos atrás de abuelas de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora de hijos, en una columna CTA-CGT. Claro. Eve nos había invitado, fui a saludarla a Eve y después volví al tema de la columna. Así que no entré al acto. Más allá de eso, lo que dijo Eve, que tampoco la vamos a cuestionar en su trayectoria, pero dijo, basta de ser democráticos para ser buenos. Te vuelvo a decir lo que dije ¿Cómo acá. lo pensás? ¿Cómo lo ve? Que cada vez que se interrumpe el orden democrático, los que terminamos pagando con el cuerpo somos los trabajadores. Los que somos víctimas de eso somos los trabajadores y los militantes. Y es fundamental defender el tema de la democracia. Aunque quede como ser buenitos. No, más allá del tema, hay que ser democrático, hoy absolutamente democrático. Perfecto. Pero esto tiene que estar muy aclarado y todo lo demás son las operatorias de aquellos periodistas que justificaron la dictadura militar y escondían las aberraciones en el marco de la dictadura militar. No, de eso no tengo duda. Leonardo Fabré. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá yo dije humildemente, ¿no? Creo que en el verano, que el pueblo argentino estaba en peligro. Y es evidente que estamos en peligro. Estamos ante un gobierno que se está sacando la careta. Nos pasa en ANSES también, donde nos están desguazando de a poco, por goteo, cada vez... Ahora enseguida te voy a preguntar por el plan de reparación histórica, ¿eh? Sí, cómo no. Enseguida, pero ahora enseguida. Que pero también es una mentira, por supuesto. Bueno, ahora enseguida porque creo que no. Nosotros en ANSES lo sufrimos todos los días. Yo mañana viajo a Jujuy, tempranito, porque el director ejecutivo ha elegido esa provincia para presentar el nuevo régimen de atención al público, donde nos vacía de contenido a la seguridad social, específicamente a la previsión social, y nos otorgan tareas de otros ministerios. Yo sé cómo termina esto. Lo viví en el 91, 92, 93, cuando entró CASPI, CASFEC, en las cajas provinciales. Nos juntaron a todos para crear una nueva institución que iba a ser residual, que se iba a llamar ANSES. Felizmente logramos, después de mucha lucha, revertir eso y que ANSES sea otra cosa, no lo que ellos querían. Bueno, ahora insisten en una gran institución estatal de tipo residual para demostrar que el Estado no debe dar determinados servicios, como puede ser la previsión social, toda la previsión social, o sea, los beneficios pasivos y los activos, que ahora son muchísimos. Bueno, esto... Ahora, ¿por qué decías que el pueblo está en peligro? En ese momento yo expresé eso porque nos dimos cuenta hacia dónde, cuál es el modelo. Acá hay un modelo, y el modelo es tan antiguo como los últimos 50 años. Se insiste con el mismo modelo y otra vez consideran a todo lo estatal un peligro para sus propios negocios. Ahora están de los dos lados del mostrador y quieren todo. Y para tener todo hay que entregarle el PAMI a algún amigo, que ya se lo entregaron, como en algún momento entregaron el IOS, y hoy se llama Unión Personal. Yo me pregunto, cuando entregan esas instituciones claves de la seguridad social, que la seguridad social le sirve a todo el país, o sea, atendemos a todos los argentinos, desde que nacen hasta que mueren. Evidentemente, cuando te quieren romper la seguridad social, que es la gran organización de la seguridad social del país, anda a los norteamericanos a decirle que cedan su seguridad social, que le cambien el documento. Bueno, mirá las marchas en Chile durante el fin de semana contra las AFP. Contra las FJP. Bueno, este es el único país, la Argentina, que logró volver de un sistema privado a un sistema público. En esto tuvimos que ver los trabajadores. Y obviamente tenemos miedo
de ser los que vamos a sufrir las consecuencias. Quiero para compartir con todos, porque en el interior del país están sucediendo también marchas en defensa de pueblos en puestos de trabajo. Esto ocurrió anoche en defensa de Sancor, en Coronel Moldes, en la provincia de Córdoba. Un pueblo movilizado en defensa de sus puestos de trabajo. Las fábricas que significan mucho en estos pueblos del interior de nuestra Argentina. Esto en Coronel Moldes, 10.500 habitantes. La mayoría anoche estuvo en las calles en defensa de la planta Sancor, que como ustedes saben, buscan reconvertirla según la óptica del gobierno. Esto pasa en Coronel Moldes y en Cresta Roja, que fue puesta como un ejemplo, hay nuevamente conflicto. Hoy hay nuevamente conflicto en Cresta Roja. Se está pidiendo por la reincorporación de 800 empleados y para que se cumplan con las promesas que en su momento hizo el presidente Macri cuando se la puso ejemplo de lo que se iba a reconvertir Cresta Roja. Que son los primeros despedidos que nunca fueron reincorporados. No, exacto. Fueron los que siempre pidieron ser Y que reincorporados. Macri está cumpliendo. ¿Por qué? Y porque efectivamente está haciendo lo que él dijo que iba a ser, el modelo de Cresta Roja. Cresta Roja. ¿Y cuál es? Un modelo de achique y de hacerle pagar a los trabajadores y de ajuste permanente. Es decir, sí, con 300 adentro y 800 todo lo que afuera. se discute, claro, es que la reconversión para hacer viables a las empresas pasa por achicar la cantidad de trabajadores. El gran problema para ellos que tiene la Argentina es el costo laboral. Eso es lo que nos hace no competitivos, eso es lo que hace que no vengan las inversiones. Es una mentira. Es mentira absoluta. Para pero vuelvo a decir, es el salario de los trabajadores y las condiciones. Pero que ayer los docentes mismo, están queriendo hacer eso, ¿no? Ayer volvieron a decir eso. que el problema de la economía se arregla del lado de la oferta y no del lado de la demanda. El reportaje de Duhovne. El reportaje de Duhovne, préstenle atención, es una definición fundamental, es decir, no le preocupa la demanda tiene que ver con el empleo y con el salario, y El tiene que ver interno. con las pymes, con el mercado interno, con todas las cuestiones. A ellos les preocupa desde el lado de la oferta. Exactamente. Está bien, pero hoy, disculpame Carlos, porque hoy hay novedades con el tema, por ejemplo, de precio del programa que fracasó, que ha llevado al fracaso del ministro de la Producción, que ahora dicen que Macri está muy enojado con Cabrera por el fracaso de precios, ¿cómo que se llama el programa? Precios transparentes. No es para menos el enojo, porque efectivamente el gobierno preveía que al eliminar las cuotas sin interés se iban a reducir los precios, y lo concreto fue que lejos de bajar los precios, lo que bajó fueron las ventas. Se desplomaron durante febrero y marzo, y hoy sacó la Secretaría de Comercio una resolución para revertir lo dispuesto por el plan de precios transparentes y volver a permitir que los comercios ofrezcan cuotas sin interés, algo que en una economía inflacionaria como lo sigue siendo esta, es un atractivo, un imán para los consumidores, y que se reflejó incluso en los primeros 20 días de marzo. El otro día hablaba con el jefe de una de las cadenas de comercialización más grande del país. Sigue planchadísimo el consumo, casi un 15% en volumen por debajo del año pasado, que ya era una catástrofe. Ahora, es un error carísimo, digamos, porque antes había un valor de producto con los precios cuidados, con la hora 12. Después, cuando se sacó la hora 12, los precios subieron algunos productos porque se les incluyó la inflación, el costo de financiamiento y la inflación a las cuentas. Y ahora otra vez van a volver a la hora 12 con el precio actual. Sí, es decir, es un error que le va a costar otra vez a la gente. Ahora 12 y ahora 18 siguen, pero con interés. Claro. Por eso el movimiento obrero lo que está pidiendo es un cambio del modelo económico. Obviamente, el cambio del modelo económico incluye otra opción política, no la que ellos eligieron. Entonces, hasta los dirigentes sindicales más tradicionales o conservadores, o como se le quiera llamar, están manifestando todo lo mismo. Acá lo que nos está matando es el modelo económico, que no por conocido deja de ser pésimo. Una pregunta que nos debemos formular todo el pueblo argentino, que es ¿dónde está la plata? Porque cada vez tenemos más déficit fiscal. Cada vez es más grande el déficit fiscal. Salió en los diarios el otro día. Las multinacionales
Bueno. Según el estudio que hizo esta Organización Internacional de Justicia Fiscal, que investiga todos estos temas, han fugado de la Argentina a través de maniobras de triangulación, subfacturación, 21.000 millones de dólares. 21.000 no sé cuántos millones de dólares, que es 4,4% del PBI, es decir, equivalente al déficit fiscal ahora, de la Argentina. En vez de apuntarle a los maestros, lo que tienen que hacer es apuntarle a las multinacionales y con eso por ahí se resuelven muchos problemas. ¿Cómo puede ser que el gobierno haya soportado movilizaciones multitudinarias y una protesta enorme, inclusive de las organizaciones sociales que le demora la reglamentación de la ley que hizo votar, y por el otro exhibe un déficit fiscal monumental? Digo, es una inconsistencia enorme. Como dice Carlos, se la están llevando toda. ¿Y dónde están las prioridades? ¿Dónde están las prioridades? La compra de armas. Con la compra de armas, 2.500 millones de dólares de compra de armamento. Un país que no tiene hipótesis de conflicto, lo utilizan para comprar armas, negocios con Israel y con Estados Unidos. Con ese dinero se podría resolver el conflicto docente a nivel nacional. Con ese dinero, solamente con el negocio de las compras de armas. ¿Qué opinas, por ejemplo, de Urtubey y del gobernador Schiaretti, que han salido en apoyo al gobierno? Parece que le ha pedido el gobierno y dice... Está bien que no se convoque a la paritaria nacional. En Córdoba hay conflicto y Urtubey va a tener una marcha ahora también, no solamente de los docentes de Salta, sino del NOA, que se van a manifestar porque están aplicando prácticamente el tema de las mismas políticas que el tema del gobierno nacional. Así que nosotros eso reclamamos. Y te quiero decir una cuestión. Nosotros el 30 vamos... el jueves en recordatorio lo que fue ese paro de la CGT contra la dictadura militar, el 30 de marzo nos vamos a movilizar precisamente por estas cosas, por defender el orden democrático. Bueno, es la marcha de la CTA. En contra, pero con gremio de la CGT, por defender el orden democrático. Y plenas garantías constitucionales, por el trabajo, por defender el trabajo, por paritarias libres, por no a la represión, a la protesta social, concretamente, que está llevando adelante el gobierno. Todos esos son los valores. Y quiero terminar con esto. El 24 de marzo fue una muestra de civilidad muy grande. La quisieron convertir en interna del kirchnerismo, de no estar a los organismos de derechos humanos. Gracias a los organismos de derechos humanos, hoy en la Argentina tenemos democracia, entre otras cosas, a dirigentes políticos que tuvieron el fuste de oponerse, dirigentes sindicales y trabajadores, y fundamentalmente los organismos de derechos humanos, la madre de Plaza de Mayo, las abuelas, hoy los hijos. Y entonces fue una muestra de civilidad que no queremos volver a ese país. Perdón, y los sindicatos y los partidos políticos y demás, que son todas expresiones de la democracia. Exactamente. Porque si no, esa es la otra cosa. Estaban los partidos políticos. ¿Y por qué no iban a estar los partidos políticos? Y si son parte de la democracia. Claro, y estaban los organismos sindicales. ¿Y por qué no iban a estar? La Constitución dice que la democracia se funda en partidos políticos. Lo que pasa es que, ¿por qué denostan ellos a los partidos políticos? Para justificar los CEOs. Claro. El gobierno manejado por sus propios dueños. Entonces, como los políticos están descalificados, hay que poner no políticos. ¿Y qué mejores no políticos que estos eficientes gestores de la cosa pública? Hacemos una pausa, enseguidita también te vamos a comentar la inflación de los pobres, y la inflación que realmente se está midiendo en las barriadas más pobres, cómo ha aumentado y cómo está proyectada en el mes de marzo. Ya volvemos.